Las 5 leyes biológicas explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base en principios biológicos universales. De acuerdo a estas leyes biológicas, las llamadas enfermedades no son, como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento o malignidades del organismo, sino que él dice que más bien son programas especiales con sentido biológico, que están creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. Las 5 leyes biológicas revelan que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico y que nada está enfermo o es maligno. La ciencia médica está negando el hecho de que nosotros los humanos somos uno con la naturaleza y uno con la creación. Las leyes biológicas que constituyen esta verdadera nueva medicina están firmemente basadas en las ciencias naturales y están al mismo tiempo en perfecta armonía con otras leyes naturales, incluyendo leyes espirituales. Basándose en la embriología y en el estudio del comportamiento, gracias a esta visión biológica de las cosas, llegó a una consecuencia sorprendente. Al observar por separado las enfermedades de cada una de las hojas embrionarias, pudo constatar que había un sentido biológico evidente. Comprendió que las llamadas enfermedades no representan errores de la naturaleza, que no tienen sentido y que había que combatir, sino que más bien él interpreta que son sucesos inteligentes y útiles, de manera que esto le llevó a preguntarse ante cada enfermedad: ¿cómo apareció esta enfermedad? ¿Qué sentido biológico tiene? O sea, el cómo y el para qué. Llegó a la conclusión de que el sentido biológico de la enfermedad solo podemos comprenderlo partiendo de la embriología. Además, se impuso la necesidad de considerar el factor biológico-social para comprender el sentido biológico. Por ejemplo, una madre enferma para provecho de su hijo o para el de su pareja. Y según dice, surgió en él la siguiente pregunta finalmente: ¿no estará equivocado el concepto de enfermedad que hemos tenido hasta ahora solo por no haber estado conscientes del sentido biológico? Es decir, de la finalidad, de la utilidad que tiene toda enfermedad. Dice que logró constatar que el sentido biológico de la enfermedad depende de la hoja embrionaria. Por ejemplo, el sentido biológico de las enfermedades de la hoja blastodérmica interna siempre se observa durante la fase de conflicto activo. En cambio, por ejemplo, en las enfermedades de los órganos regidos por la sustancia blanca cerebral, siempre se observa el sentido de la enfermedad en fase de curación, cuando el conflicto está resuelto, en lo que él llama la segunda fase de la enfermedad. Y por este motivo, en realidad, no deberíamos hablar de enfermedades en el sentido tradicional, sino de programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, con una determinada finalidad útil. Y esto es lo que él llama SBS, como el acrónimo del síntoma. Lo que denominábamos enfermedad es, desde el punto de vista científico y novedosamente lógico, un suceso real, con un sentido biológico muy claro, es decir, un programa biológico especial de la naturaleza de gran utilidad, un SBS. Se trata de una nueva concepción de la medicina que tiene en cuenta un organismo universal comprendido por la unión de la psique como integradora de todas las funciones del comportamiento y de los conflictos, el cerebro como ordenador, entendiendo como ordenador una metáfora,
que controla todas estas funciones del comportamiento y de los conflictos, y los órganos que expresan los resultados de estos sucesos. Todo esto es incluso un poco más complejo, pues el ordenador, que es nuestro cerebro, programa en realidad al programador, que es la psique, y por lo tanto se programa a sí mismo. Es una disciplina clara y lógica, fácilmente comprensible y comprobable por cualquier individuo con una inteligencia normal, pues se ciñe obligadamente a las leyes científicas de la lógica causal. Términos como materialismo, idealismo o metafísica están aquí fuera de lugar. Hay muchas cosas en la naturaleza que no comprendemos y que denominamos metafísicas en lugar de metagnósicas, pero lo que sucede en realidad es que para la mayor parte de fenómenos metafísicos no hemos tenido ni tenemos aún la llave apropiada para lograr comprenderlos. De esta manera, un simple rayo acompañado de su trueno fueron considerados durante siglos y hasta hace muy poco como fuerzas metafísicas. Desde que lo podemos comprender a la luz de la física y la electricidad, aquel suceso no ha perdido su carácter de milagro metagnósico, pues la cantidad de fenómenos que aún no entendemos en dicho acontecimiento y que antiguamente recibían atributos divinos, más bien han aumentado. Los médicos siempre han deseado tener una ciencia que se adapte a métodos científicos y a leyes naturales, es decir, una ciencia exacta. En su fuero interno se han concedido en realidad el derecho de considerarse eminentemente científicos. Pero la realidad presentaba otro aspecto. Había demasiadas hipótesis que tenían que aceptar obligatoriamente. Les parecía legítimo encadenar una serie de hipótesis para demostrar las cosas más arriesgadas. Pero se trataba solo de apariencias, puesto que carecían de auténticas leyes biológicas como en las ciencias naturales. Precisamente en la actualidad asistimos a una división de la medicina en medicina orgánica y medicina psíquica, es decir, psicoterapia. Si el médico indica que no hay afección orgánica, entonces el psicoterapeuta tiene vía libre para tratar las enfermedades puramente psíquicas. Pues aquí no se puede separar y dividir psique, cerebro y órgano. Son tres planos del mismo organismo. Diríamos que su evolución es siempre sincrónica. Una explicación de un proceso en el que si se resuelve la causa emocional, el cuerpo será capaz de autosanarse. Sabiendo la relación entre el cuerpo, sus síntomas y los conflictos emocionales que están tras estos síntomas, podemos trabajar esos conflictos con el fin de resolverlos. Y desde luego, como consecuencia, el síntoma remitirá. En absoluto. Estamos trabajando en el mismo sentido, con coherencia, en la misma dirección. Y en caso de existir desarreglos físicos como consecuencia de estos, se tiende a solucionar. Hacemos el mismo trabajo de exploración, análisis y transformación, y las consecuencias son extraordinarias. La persona no solo cambia sus programas y vive más libre, con más capacidad de elegir, más cerca de su verdadera identidad, sino que esto tiene consecuencias directas sobre sus desarreglos y síntomas físicos en el caso de que los hubiere. Muchas gracias por aclararnos todo esto con respecto a este tema de las leyes biológicas y ha sido un placer charlar contigo. Espero que sea así. Si te ha gustado este vídeo y lo que hacemos en la escuela
de biodesprogramación biológica, puedes hacer lo siguiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale pulgar arriba. Compártelo en las redes sociales con familiares y amigos. Te agradecerán con creces los consejos y herramientas en desarrollo personal. Visita nuestra página web y disfruta del contenido en exclusiva. Y benefíciate de las últimas noticias, regalos y promociones. Por cierto, deja tus comentarios y pregúntanos lo que quieras saber. Te responderemos lo antes posible.